En el programa de hoy quería continuar un poquito con lo que está sucediendo en la región llamada Latinoamérica, balcanizada por Inglaterra desde hace ya más de 200 años y que hoy nos trae con un título nuevo que ha sido bastante protagonista en estas últimas horas, que refiere al nombre de Foro de Sao Paulo. También conocido, tal vez no muchos lo conozcan, el Grupo de Puebla, que ya vamos a abordar y ya vamos a hablar al respecto. Traje un par de audios como siempre, voy a tratar de que el tiempo me alcance como para poder pasarlos a todos. Me hubiera gustado tener un poco más. Para aquellos que quieran continuar con esta información, como siempre les digo, NUR para Todos en YouTube o nurparatodos.com.ar, la web donde pueden seguir todos estos temas y donde también se suben las columnas de los jueves, al igual que en FM Cielo. ¿Cómo anda, Varila, querido? ¿Todo bien? Hoy vamos a compartir el piso más íntimo que nunca, básicamente, ¿no es cierto? ¿Usted había escuchado hablar del Foro de Sao Paulo? No había escuchado hablar. Está bien, habrás estado muy ocupado el fin de semana con todo lo que ha sucedido en el minuto a minuto acá de la Cielo con los resultados de las elecciones, ¿no? Que curiosamente, a ver, tal vez salga un poquito mezclado todo, como siempre, un tutti frutti de información, pero al final de cuentas todo se termina uniendo y todo está relacionado, ¿no es cierto? Pero usted, a ver, déjeme hacerle un poquito partícipe de esto. Desde el primer día que yo vengo acá, desde la primera columna, hay una palabra que se menciona a diario, básicamente, ¿no es cierto? Que es plano y nuevo orden mundial. Exactamente. Es como básicamente la muletilla, ¿no? Pero porque la realidad sí lo exige, no es que estamos inventando absolutamente nada. Acá hemos pasado de todo tipo de política y de políticos, tanto argentinos como del resto del mundo, mencionando y abogando por un nuevo orden mundial. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. Esto va a requerir un nuevo orden internacional. Al desarrollo de un nuevo orden internacional. Una oportunidad de mis países colaborar con el presidente Obama por un orden mundial de paz y por un orden mundial más justo. Quiero hacer un brindis por Argentina y también por un orden global diferente. No solo es algo que importe a nuestro país, depende también en gran medida la suerte de un nuevo orden que debe darse en el mundo. Un nuevo orden internacional tiene que surgir de esta crisis y Sudamérica tiene que ser protagonista del surgimiento de un nuevo orden internacional. Un nuevo orden mundial para vivir bien. México y China son dos países en ascenso dentro de un nuevo orden internacional. Un nuevo orden político y económico internacional basado en el internacionalismo. Brasil, Rusia, la India y China afianzaron su unión en demanda de un nuevo orden mundial. Ambos coinciden en lo que se refiere a la agenda política mundial. América Latina es una región pujante, así que pronto será, y ya lo está siendo, uno de los pilares del nuevo orden mundial. Uno de los pilares del nuevo orden mundial. Out of these troubled times, a new world order can emerge, a new era, a new world order. That we needed a new world order. Global governance. A new world order. Novus Order Seclorum, a new order for the centuries, for the ages, forever. That new world order and what about global governance? A framework for global governance. Of Europe and a new world order. Came a new Europe, a new world order. I think a new world order is emerging. Really a new world order can be created. A new world order. In creating the kind of world order that I think all of us would like to see. Y digo, después de las elecciones del 2019, ahora recientes, en donde Argentina una vez más en democracia, una palabra muy hoy en día estirada para todos lados, ¿no? Es como que ya directamente es un comodín esa palabra. Creo que se la mal utiliza muchas veces cuando uno no entiende realmente qué es lo que está eligiendo, o si te están obligando o solamente te ponen en góndola lo que ellos quieren nada más, ¿no es cierto? Para que vos sientas que elegís algo.
Después del discurso que da Cristina, le pasa el micrófono a Alberto, el electo presidente de los argentinos. Y la primera palabra que dice, y acá obviamente que cualquier ingenuo que quiera creer que eso es simplemente acto de la casualidad, bueno, bienvenido al mundo de Disney, ¿no? Tal vez a las personas que nos interesamos en entender esa palabra, nuevo orden mundial, cuando escuchamos a Alberto decir en sus primeras palabras lo siguiente, lo interpretamos de otra manera. Mis primeras palabras es agradecerle a todo el pueblo argentino que hoy fue a votar, que volvió a construir una jornada histórica para la democracia, que dispuso un nuevo orden para la Argentina de aquí en más, una nueva lógica. Gracias a todos los que nos votaron. Gracias, Alberto, gracias. Digo, es casualidad que... Porque podría haber dicho, no sé, un nuevo aire, una nueva política, un nuevo bienestar. Ponele el sinónimo que quieras. Pero decir que dispusieron un nuevo orden. Y después cuando dice lógica, los primeros 3 milisegundos se me vino a la cabeza logia. Y no, lógica, una nueva lógica, un nuevo orden. Qué sospechoso es todo esto realmente. Por lo menos desde mi punto de vista, sé que hay muchísimos que van a estar en desacuerdo con lo que digo, pero como decía el general, la única verdad es la realidad. Vamos a ver cómo se desencadenan y se desarrollan los eventos de aquí en el futuro para la región y obviamente para Argentina como argentinos que somos, ¿no es cierto? Aparte me hacía acordar, hace muy poquito tiempo atrás, que no lo traje, pasaba el audio de Mauricio Macri hablando y diciendo que Argentina y la región del Caribe y Latinoamérica tiene mucho que ofrecerle al nuevo orden mundial a través de la dotación de recursos naturales. Es un gran honor ser parte de esta reunión y tener la oportunidad de fortalecer el diálogo con el grupo BRICS y con los países del sur global. La clave para avanzar en nuestra ambiciosa agenda ha sido y continuará siendo el consenso. Estamos llevando adelante la presidencia con una visión desde el sur, con el objetivo de transmitir la voz no solo de un país, sino de toda una región. Con el objetivo de transmitir la voz no solo de un país, sino de toda una región. América Latina y el Caribe tienen mucho que ofrecer al orden mundial. América Latina y el Caribe tienen mucho que ofrecer al orden mundial. A través del talento de su gente, su rica dotación de recursos naturales, debemos ser capaces de construir consensos que acomoden las diferencias e impulsen los intereses comunes. Es momento de fortalecer la gobernanza global. Pueden contar con la Argentina para colaborar en aquellos temas en los que podemos aportar y para escuchar en aquellos en los que podemos aprender. Voy a comenzar ya de lleno con el tema del Foro de San Pablo, porque también es algo, a ver, toda esta movida que se está ejecutando, que tiene el nombre de Foro de San Pablo, que tiene el nombre de el Grupo de Puebla, que todo eso está superditado al nuevo orden mundial. O sea, si a nosotros nos presentan figuritas del calibre de Maduro, de Bachelet en su momento, ahora Piñera en Chile, de Manuel López Obrador en México, de Correa en Ecuador como el expresidente, bla, pi, pum, pam, todo eso todos repiten algo. Sean de derecha, sean de izquierda, sean comunistas, socialistas, todos repiten una palabra. Nuevo orden mundial. Entonces, uno que tal vez no es tan gil, dice, epa, ¿por qué todos pronuncian lo mismo? ¿No será que están un poquito siguiendo los planes que parecieran ser regionales, pero que en realidad están comandados por un grupete que acá nos hemos encargado muchas veces de exponer? Porque ya ni siquiera es denunciar, creo que ya es exponer. Vamos a empezar así, oficialmente, ¿qué es el Foro de San Pablo? Brevemente. Venezuela acoge la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, la cual se celebrará en Caracas desde el 25 al 28 de julio. Recordemos cómo surgió este evento de los movimientos de izquierda regionales que les presentamos a continuación.
Fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Partido Comunista de Cuba en julio de 1990, el Foro de Sao Paulo reúne a partidos y movimientos de izquierda de América Latina, el Caribe y el mundo, quienes debaten los problemas económicos, políticos, sociales y culturales que la izquierda continental enfrenta. Al momento de su fundación, el único partido miembro que ejercía el poder ejecutivo en un país era el Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, en 1998, Venezuela representó el primer gobierno, después de Cuba, de un partido miembro del Foro de Sao Paulo, tras la victoria del entonces partido Movimiento V República. Tras 29 años de su creación, Venezuela recibirá por segunda vez a los partidos pertenecientes de esta organización, puesto que en 2012 el país suramericano fue sede del 18º Foro de Sao Paulo. Esto es como, ay, qué lindo que es todo esto, gente que se reúne para solucionar nuestros problemas sociopolíticos, económicos, científicos, básicamente, ¿no? Pero en realidad lo que no te están diciendo es que tiene un carácter de transferencia de lo que fue el comunismo de Europa del Este en su momento y de Asia, que luego de la caída de la Unión Soviética, todo eso se tuvo que retransformar. Y obviamente uno de los pilares detrás de todo eso fue Fidel Castro en Cuba, con toda la revolución cubana que llega obviamente hasta Bolivia a través del Che Guevara, toda la infiltración de la CIA, el propio Fidel Castro saludando y acogiendo varias veces a miembros de la familia Rockefeller, para ponerlo en un término pictórico, comunistas consumiendo Coca-Cola, básicamente, y zapatillas Nike, ¿no? Una cosa así, todo muy armado, todo muy... Pero claro, tal vez en esa época no estaban las redes sociales como para distribuir la información de hoy en día. A ver, ya en su fundación, el Foro de San Pablo, ya había 52 organizaciones miembros, entre las que se encontraban agrupaciones como la FARC o el Ejército de Liberación Nacional. El punto de inflexión se da en 1992, a poquito de ser creado, cuando se dan una serie de eventos que parecieran inconexos en la región y medios raros, en donde se crean 458 ONG para publicar un relato que, digamos, de alguna manera comienzan a financiar a través de la primer marcha que se da en Bolivia de carácter indigenista, lógicamente aprovechando los 500 años de colonización europea. Entonces ahí es cuando se empiezan a infiltrar. Después se da acá en Argentina la gran comienza esta gran revolución de carácter primavera gay, digamos, a través de la organización homosexual argentina con un carácter, digamos, lesbo marxista, según historiadores. Acá nosotros no estamos opinando sobre la libertad y la elección individual en la privacidad, sino que estamos hablando cómo se toman tal vez cuestiones realmente de reclamos reales y se los empieza a infiltrar para dar otro mensaje. Después de esto, en 1992 también se lleva a cabo justo en Río de Janeiro. Todo esto son en los mismos años, Ya te devuelvo el mate de Varila, gracias maestro, tenés que traerte la consola acá y se va a dar mate constantemente. En 1992 también se lleva a cabo en Río de Janeiro las sesiones del ecologismo popular con 1.500 organizaciones de todo el mundo que se juntaron para debatir sobre lo que se denominaba en aquel entonces el reclamo de la deuda ecológica. Obviamente recuerden que los partidos verdes están financiados por billeteras del carácter de Rockefeller, incluso el propio Greenpeace es financiado. ¿Se acuerdan el capítulo de Los Simpsons en donde Lisa se cree que el señor Burns es su amigo porque se ponen a limpiar los mares y demás? Y al final del capítulo el señor Burns le dice: mirá lo que hice con todo el plástico que saqué, una super mega red que ahora meto todo lo que está en el mar y lo empaqueto y lo vendo como comida para perros. No sé cómo era que terminaba la historia. Bueno, ese tipo de cositas se ven en la realidad, no sucede nada más en Los Simpsons, o deberíamos decir el eslogan de TNT, ¿no? Pasa en la vida, pasa en las películas. Después de todo eso, también en el 92 surge la figura del Chávez, encabezando un golpe de estado en Venezuela que luego de terminar finalizan poniéndolo preso, ¿no? Por el golpe de estado, 2 años, y después al salir con la popularidad que gana ya se vuelve presidente.
obviamente. Y ahí comienza toda esta... hay que recordar que Chávez, creo que fue en diciembre del 94, viajó a Cuba, previo a ser presidente de Venezuela. Viaja a Cuba, donde fue recibido con honores de mandatario en aquel entonces, sin serlo, en donde afianzó las relaciones internacionales con Fidel Castro. Y ahí empieza a gestarse todo esto que hoy nosotros estamos conociendo como el Foro de Sao Paulo, que ya está establecido en nuestra región desde hace mucho. No es solamente, es más, después de la visita de Chávez se acelera toda la intervención cubana en el gobierno de Venezuela, derrocando al presidente Marcos Pérez Jiménez en aquel entonces. Ahora todo esto se está transformando en lo que es el Grupo de Puebla, que surge desde México, y no es casualidad que uno de los principales denunciantes y expuso lo que es la agenda realmente detrás del Foro de San Pablo sea de México. Pero antes de escuchar eso, primero quiero escuchar lo siguiente. Vamos a escuchar cómo en nuestras caras se nos ríen a través de Maduro diciéndole internacionalmente a la gente. Este Congreso fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos líderes del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Así por la cara, básicamente, ¿no? Por la cara. A ver, no creo que sea una coincidencia que en países donde más se está llevando a cabo esto, como puede su presidente era militar, Hugo Chávez, ¿no? Fidel Castro, militar. Ustedes se acuerdan que el pasado programa, la pasada columna y anteriores también hemos pasado aquel audio de Mujica diciendo que de golpe empieza a haber un florecimiento de militares que se unen a las órdenes masónicas. Pero a Manini no se lo ubica en la masonería. No, claro, cuesta mucho encontrar uno, por eso fue elegido nada más. No hay tal simpatía, ni tal antipatía, ni nada por el estilo. En el ejército se funciona por logias y en los últimos años en las Fuerzas Armadas hay un aluvión de gente que se inscribe en la masonería. Uno no sabe si es con intenciones de ascender o algo por el estilo. Cuesta mucho encontrar uno que no sea, ¿está? Sí. Y anterior a eso, en la década de los 90, en una entrevista Mujica decía: hoy se necesita especialmente militares que sean tan adeptos al nuevo orden mundial que en primera instancia hablen inglés y en segunda instancia vayan a cualquier parte del mundo a implementar el nuevo orden mundial. Pero yo veo algo más. Pinochet fue el banco de prueba del proyecto neoliberal a nivel del mundo. Y representa un modelo de militar que no sirve hoy, no encaja. Hoy se necesitan militares, en primer término, que hablen en inglés, que sean muy profesionales, pero tan profesionales que estén dispuestos a ir a cualquier parte de la Tierra para construir el nuevo orden mundial, o el gran desorden, no sé. Entonces muchas veces cuando la gente le nombran la palabra militar, imaginan en sus cabezas un tipo con un fusil vestido de verde, con la gorra, saliendo a, ¿no es cierto?, a tirotearse ahí en el campo de batalla. Y quitan la imagen de un militar estando al poder, básicamente. Ese es el militar que en primera instancia tiene que hablar inglés y en segunda tiene que imponer el nuevo orden mundial. No es el militar de campo. Entonces, toda esta cuestión del Foro de San Pablo, que te lo pinta muy bonito desde un lado, pero que cuando uno va a sus raíces, a sus bases, empieza a encontrar cosas como siempre, que no nos benefician a nosotros, ciudadanos de a pie. Ahora, ¿qué pasa con este audio? No con este audio, perdón, con la documentación que se filtró, que específicamente para todos aquellos que la quieran ver, pueden ingresar al Congreso Nacional Ciudadano en México,
el Congreso Ciudadano Nacional en México, nace en agosto de 2009 en Monterrey como una red nacional de organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, y líderes ciudadanos independientes y apartidistas que buscan organizadamente actuar como mandatares a través del ejercicio pleno, que en el caso de México lo tiene el artículo 39 de la Constitución y que está en todas las constituciones, por lo menos occidentales, que es el poder dimana del pueblo. El poder está en el pueblo. Nosotros se nos juega constantemente, se nos muestra esa zanahoria, pero siempre nos las ponen más adelante y pareciera como que simplemente creemos que por elegir entre los dos productos que hay en góndola, eso es el poder de la elección en el pueblo, y muchas veces todo eso está manipulado. De hecho, vamos a escuchar, sin ir más lejos, a Gilberto Lozano, que es el que consigue el documento, porque claro, Maduro cuando dice Foro de San Pablo, quédense tranquilos que los planes lo estamos siguiendo pero no te dice qué planes, no te dice qué es lo que están haciendo. Entonces esto ha sido pasado incluso hasta en programas como los de Babi Echecopar, así que imagínense ahí en A24, o sea, imagínense que esto está siendo hoy en día titular. Vamos a escuchar el primer audio de lo que se espera a través del Foro de San Pablo. Etapa 1, formulada para instalar el comunismo en México 2019-2020. 1. Crear la Guardia Militar. 2. Someter al poder. Esto es para el año 2019-2020. Según la agenda del Foro de Sao Paulo, la puedes encontrar perfectamente en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Dimos con ella y este fue el documento al que se adhirieron. 1. Crear Guardia Militar. 2. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. 3. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. 4. Empujar la equidad de género al extremo. 5. Desmistificar a las religiones introduciendo elementos que confundan con sectas esotéricas. A ver, todas cosas, hasta ahora le puse pausa a la mitad de la primera etapa 2019-2020 que esta persona denuncia para México, pero que en realidad todo eso está siendo trasladado a la región entera. Veamos lo que pasó en Ecuador recientemente, lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en Brasil, lo que ha pasado en toda la región. Y en este punto en particular, cuando se habla de desmitificar las religiones introduciendo elementos que se confundan con sectas esotéricas, y no me da el tiempo para hacerlo hoy, pero lo vamos a hacer el programa que viene. ¿Qué tiene que qué tiene que ver detrás de todos estos puntos logias ocultistas? Muchísimo, muchísimo. Quería detenerme en esto porque es algo que nosotros acá venimos hablando hace bastante. Ahora vienen los puntos principales de esta primera etapa. Número 6. Control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. 7. Agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo y relatividad de valores. 8. Grandes proyectos símbolos que acaparen la atención del poder comunista. 9. Reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Y 10. Expandir el ejército de gente leal al partido. Apoyos, dádivas y cupones. Bien. Apoyos, dádivas y cupones es el equivalente a planes sociales en regiones como las nuestras, que no estamos diciendo que esté mal ni que esté bien ni que se lo utilice para una cosa o para otra. Esto que el tipo está leyendo, y esto quiero que entiendan los oyentes, no es algo que está sacado de la imaginación de esta persona. Esto es lo que está oficializado en el Foro de San Pablo, como cuando en aquel programa, en aquella columna, creo que la número 7, yo leía tal cual estaba oficializado lo que se iba a hablar en el Club Bilderberg de este año, que tiene una relación directa con esto. ¿Entienden eso? O sea, esto no es algo que alguien se inventó, esto es algo que está oficializado, que cuando Maduro le dice a la región quédense tranquilos que el plan va como lo queremos ejecutar, es esto lo que están queriendo ejecutar. Pónganlo ustedes en la realidad, pónganlo ustedes en el término de la realidad y díganme si no está sucediendo todo esto. Si no se toman causas reales, propuestas decentes, con valores reales y se los interviene y se los modifica para la manipulación social. Eso ya tiene que quedar en cada uno. Segunda etapa. Para el 2021-2022. Control político y de la población.
1. Redes sociales y partidos satélites de apoyo. 2. Reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. 3. Control total del Internet. Me llamó mucho la atención ese punto porque hay una nota que la estoy buscando acá en la compu, propone control de las redes. Qué coincidencia, ¿no? La estrategia digital de Alberto Fernández en redes, Twitter, Facebook, ¿no? Y cositas para restringir y espiar, pero bajo el seudónimo o el eufemismo de, no, es control de las redes sociales. Es para que no haya fake news, porque nosotros somos la única autoridad que te podemos decir qué es bueno y qué es malo, qué es verdadero y qué es falso. 4. Paramilitares que puedan evadir derechos humanos en caso necesario. Perdón por la detención de golpe, pero paramilitares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario. Recordemos el ejemplo de Mujica y asociémoslo con cosas como por ejemplo lo que está pasando en Venezuela, con lo que pasó en Chile recientemente. No son paramilitares o no son militares infiltrados capaces de importarles muy poco los derechos humanos. ¿Y a dónde pertenecen esos militares? Continuemos ahora sí. 5. Mapear a los empresarios para proponerse vayan marginando o huyendo del país. 6. Más y más gente en gobierno, creando plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de herencia de gobiernos anteriores. 7. Estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. 8. Mecanismo del control del dinero vía tecnología. Esa frase hoy se puso en práctica ya lo que es la criptomoneda en China. Obviamente China es un gran laboratorio de ingeniería social predilecto por este nuevo orden mundial, porque ahí no tienen que dar muchas explicaciones. La gente se sorprende cuando dice, no, porque en China tienen leyes que te prohíben tener más de un hijo, son unos déspotas. Y en Occidente, ¿qué te hacen? Te ponen unos problemas económicos tremendos que vos mismo, antes de tener, no 2 hijos, 1, prácticamente tenés que pedir un préstamo al banco para tener un hijo. O sea, hoy en día te ponen tener familia casi al nivel de sacar un crédito para hacer una casa. Entonces, en China es una dictadura completa, básicamente. Entonces no tienen que hacer muchas preguntas ni nada por el estilo. En Occidente te la cuelan por el costadito, y lo mismo que te hacen en esa clase de países, te lo hacen por el costadito, y no voy a decir por izquierda, porque siempre está todo el tiempo que la izquierda, que la derecha, nos sacan del centro, no nos quieren en el centro ni siquiera en modelos cosmológicos, cuando sabemos que la Tierra es el centro de todo lo que observamos. Vamos a continuar. Y 9, empieza el control de bancos, control de divisas, control de cambios, etc. A ver, volvimos otra vez al control de bancos, volvimos otra vez al corralito virtual. En fin, todo lo que le quite independencia y soberanía al ciudadano está no solamente en el Foro de San Pablo, sino en cualquier tipo de planificación de estos psicópatas que controlan el mundo. Y la tercera etapa es la siguiente. Etapa 3, para el 2023-2024, firmadito. 1. Expropiaciones masivas. 2. Reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. 3. Escarmiento a la clase alta económica. El dinero es pecado. 4. Cambiar la Constitución para reelegirse a juicio del pueblo. 5. Medio de producción en manos del Estado. Y 6. Trabajo fuera el capital. Es de todos. La pregunta es, ¿tú votaste por esto? La pregunta es, ¿vos votaste por esto? Y la pregunta es también la que yo siempre hago y propongo siempre la boleta alternativa, no para poner en el sobre y desperdiciar el voto como mucha gente no le gusta hacer, sino aunque sea para pegarla dentro del cuarto oscuro y ver que otra gente la pueda ver, ¿no? Porque nosotros votamos al presidente o al director del FMI, al director de la UNESCO, de la OTAN, votamos para Papa, votamos para la dirección de la OMS, no votamos a nadie relevante. Votamos a títeres que tienen agendas, que le ponen empresas, que le ponen sicarios económicos. Es más, fíjense cómo es que funciona
un sicario económico realmente? Esto está sacado de RT. Y después de esto ya vamos cerrando la columna. Adelante, maestro. Los sicarios económicos trabajamos de diversas maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos, como el petróleo o la mano de obra, que son del interés de nuestras corporaciones. Entonces se concede un enorme préstamo a ese país desde el Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Todo ello beneficia a los más ricos, mientras que la mayor parte de la población de esos países no recibe nada. Al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que, llegados a ese punto, regresamos y les decimos, como no pueden pagar sus deudas, vendan sus recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy bajos y obviando legislaciones sociales y medioambientales. O les decimos, privaticen las empresas que pertenecen a su sector público, como la que se ocupa del alcantarillado, las escuelas o las prisiones, véndanlas a nuestras grandes corporaciones. Y así es como hemos creado este imperio corporativo. La realidad es que no es un imperio estadounidense, sino un imperio corporativo. Estados Unidos es solo una herramienta de ese imperio. Las pocas veces en las que el sicario económico fracasa, cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego, dando un golpe de Estado o asesinando a sus líderes. Mi experiencia personal con Jaime Roldos, presidente de Ecuador elegido en las urnas, y con Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, es que ambos eran hombres muy íntegros, a los que no pude corromper para que aceptasen nuestros tratos. Así que los chacales fueron y los asesinaron a los dos. En las pocas ocasiones en las que los chacales fallan, como ocurrió por ejemplo con Saddam Hussein o Gaddafi, entonces es cuando el ejército entra en juego. El ejército siempre está ahí esperando su turno. Y es así, de este modo, como hemos creado el primer imperio global, un imperio corporativo. También les decíamos, si no aceptan lo que les ofrecemos, recuerden lo que le pasó a Allende en Chile, a Arbenz en Guatemala, a Mossadegh en Irán, a Lumumba en el Congo, a Ngodin en Vietnam y a tantos otros. A todos los líderes que no querían seguirnos el juego, les recordábamos que serían derrocados con golpes de Estado o asesinados. Y la lista es casi interminable. Entonces, esto está sucediendo en la realidad, muchachos. Es más, les recomiendo a todos en el sitio de noticias ntn24.com pongan qué es el Grupo de Puebla y por qué se le acusa de desestabilizar a la región. Y les recuerdo, el actual presidente, mexicano, que no es Peña Nieto, sino que es justamente Andrés Manuel López Obrador, tiene doble apellido, Bari. Mirá qué lindo el tipo, Ni bien fue electo, además de autocruzarse de brazos, metiéndose como un autoabrazo, que mucha gente lo ve, como también hizo Macri, como también hace muchas figuras políticas que se autoabrazan y uno dice, está abrazando simbólicamente al pueblo. No, eso es un símbolo, eso es una seña que le pertenece a la orden masónica. Y el propio presidente electo de los mexicanos, en su primer discurso, así como el nuestro, dijo un nuevo orden y una nueva lógica para Argentina. Directamente por la cara, el que ahora apoya el Grupo de Puebla, que está relacionado con el Foro de San Pablo, que está relacionado con el Club Bilderberg, que está relacionado con el nuevo orden mundial. Esto fue lo que le dijo a sus votantes. ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! Les dejo como tarea para el hogar, busquen qué es la fraternidad universal, muchachos y muchachas. Esto fue todo en la columna de Parece Joda, pero no lo es. Hasta la próxima. Especial agradecimiento para Lieski Rodríguez de Miami, maestro, por el audio del sicario. They call it coordination of regulation.
What it really is putting the American economy under international regulation. Yeah. And those people who have been yelling, oh, the UN's going to take over global conspiracy government. theorists. They've been crazy, but now they're right. Yeah, well, when Geithner, it's happening. When Geithner said he would be open to the idea of a global currency last week, those conspiracy people had said and suggested that for years. Right. You're not wrong. You're not wrong. Rockefellers, come back. We don't want your new world order, you know? Rockefeller, we know what you're doing. We know what you're doing to the world. Rockefeller, your new world order will never come in. You're running out of time. We don't want your world government. Leave Chile right now. Your world government will fail. Leave Chile right now. Your world government will fail. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.